100.5. Una presentación de Inversiones BCI. Análisis político y el pulso de la actualidad. Junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:33 de la mañana y sí, momento del análisis con nuestro Cristian Valdivieso, director de Criteria. Nuestro. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos solitos. Estamos los dos solitos porque sí. tenemos algunos compañeros sin voz. Nada de lo que digamos entonces va a salir de acá. Nada, aquí está todo en privado. Oye, yo sé que te hice una pregunta ñoña antes de partir el programa, pero es que me lo pregunto. Esta vuelta que se dio Chile Vamos, para que finalmente ayer se le diera un portazo a las primarias, pero que el viernes terminamos en que iba a haber primarias con un candidato como Francisco Chaguán, al que se iba a unir Luciano Cruzcoque de Bópoli, que iban a citar un nuevo Consejo General. Más allá de lo legal, esta vuelta, ¿por qué? ¿Y cuánto puede costar la confusión en política? ¿O da un poco lo mismo? Y estas cosas van tan rápido que se van olvidando. Bueno, la confusión en política puede costar cara, ¿sí? como en la vida misma, si uno se confunde demasiado. Y a veces la confusión tiene que ver con el punto de partida. Y desde hace un buen rato veníamos conversando de cuán estratégico o no estratégico era la decisión que tomaba Evelyn Matei respecto de dejar, ¿te acuerdas?, la alcaldía, sí, y no postular a ella porque posiblemente iba a ser candidata presidencial. Y siempre las cosas, uno no tiene el contrafactual, pero siempre hay que mirarlas un poco también con el espejo retrovisor para entender un poquitito por qué se van generando ciertos fenómenos. Entonces, claro, eso te daba un piso de credibilidad porque tú decías, bueno, yo dejo la alcaldía porque en razón de quién me voy a postular si es que después voy a enfrentar una candidatura presidencial, pero al mismo tiempo te dejaba muy sobreexpuesta. Y en conjunto con eso, en la posición en la que ella estaba, que era una posición expectante y rápidamente de liderazgo en las encuestas, la dejaba absolutamente a merced de todos quienes querían de alguna manera socavar su candidatura y por lo tanto con un nivel de exposición importante y por otro lado con un nivel de tensión permanente, porque sostenerte en el primer lugar es como, no sé, pues estar en el primer lugar del campeonato oficial, tienes todos los domingos que ganar, no tienes ninguna posibilidad de empatar, de salvar, de que no te vaya tan mal, no, tienes que estar permanentemente en una buena posición. Entonces, esas dos cosas se conjugaron para que, creo yo, el Chile Vamos en su conjunto tuviera una suerte de mareo de altura con lo bien que le estaba yendo a la candidata, con la primera posición en las encuestas, con la más probable presidenta del país, con la lógica de tenemos que gobernar y prepararnos para gobernar. Ya, en la seguridad está el peligro. Exacto, y la seguridad está el peligro y al mismo tiempo no vieron, o a lo mejor no quisieron ver o no vieron necesario que esto es un camino en varias etapas, ¿no? En varias etapas, y en esas etapas se van quemando cartuchos y a veces se te puede quemar tu propio candidato. Y creo que en esa situación estamos. Mirando las encuestas, digo, las de Criteria, pero cuando me imagino que tú haces como un barrido de datos, ¿Evelyn Matei está estancada? O yo sé que sigue siendo en la primera, lo muestran todas las encuestas, pero hay sectores, y te lo dicen incluso desde la derecha, desde la nueva derecha, que no está creciendo, que está ahí como pegada, que es decir, que su performance no está convocando quizás a nuevos electores. Sí, está pegada, pero en una buena posición todavía. Lo que pasa es que está pegada, pero crecientemente amenazada por otros que siguen subiendo, y en un contexto donde bueno, lo más probable es que el próximo presidente sea un presidente de derecha, porque el contexto está muy derechizado, si se quiere. El contexto social, político, en términos de las demandas que la sociedad tiene sobre los candidatos o candidatas presidenciales. Los temas son seguridad, los temas son migración, los temas son crecimiento económico, los temas son experiencia, los temas son trayectoria, los temas son todo aquello que de alguna manera no tiene este gobierno, porque esto tiene que ver no solo con lo bien o mal que lo haga el gobierno, sino que con la lógica de la alternancia, pero además con el contexto mundial, donde el tema de la seguridad, el tema de las olas migratorias está marcando muy fuerte la agenda de los países. Y en ese escenario, cualquier líder, de alguna manera, que encarne bien esto, es una amenaza eventualmente para Evelyn Matei. Hoy día no hay uno solo que la pueda amenazar, son varios los que la amenazan. Y desde esa perspectiva, su posición es una posición de privilegio, pero de alto riesgo, por lo mismo de lo que estamos conversando. Es decir, además, ella no representa algo único, ella representa algo que también representan varios otros candidatos e incluso... ¿Y qué representa ella? Incluso, perdona Claudia, sí. Incluso que otros lo pueden representar mejor en términos del ánimo social de un determinado momento. Ella representa
o ella tiene la distinción o la diferenciación respecto a otros candidatos en representa la trayectoria, que es algo que el país ha vuelto a validar desde los procesos constitucionales, desde haber tenido un gobierno con un presidente tan joven, etcétera. La trayectoria, la experiencia y la lógica de algo que hemos conversado en otra época, de una suerte de pasado ensoñado, un pasado que no era tan maravilloso, pero te parece que no era tan malo y que de alguna manera aparece como mejor versión del futuro, del presente que estamos viviendo. Por eso que estaba bien parada la presidenta Bachelet, por eso que de alguna manera ciertas figuras del pasado, el expresidente Piñera, ¿verdad? Que ya no está, también eran figuras que empezaban a revalorizarse. Ella representa eso, tiene eso, pero en lo grueso, te diría yo, Claudia, que hoy día, si Chile no hubiera pasado por todos estos procesos constituyentes, por estos procesos complejos, por esta dificultad, por esta tensión tan fuerte, donde se exploró por distintos lados, en lo grueso creo que ella no representaría el arquetipo de lo que el país está necesitando hoy día. Ese arquetipo hoy día se representa más, en alguna medida, por alguien más disruptivo, más clásicamente de derecha, con un estilo de liderazgo más autoritario. Ya, eso explica el alza de Kaiser, por ejemplo. Entre otras cosas, exactamente, más autoritario, y quizá también con una lógica impugnadora en alguna medida de la casta, del grupo político que ha gobernado, de los que gobiernan, de los que se adueñan del Estado. En una versión chilense de Milei, entre Milei y Bukele, si tú quieres. Te iba a decir que no, que es interesante, porque Bukele y Milei no son lo mismo. Responden a fenómenos sociales, económicos distintos. Pero pareciera que Chile se configura como un mix de uno y otro. Claro. O sea, la seguridad de Bukele y el hartazgo probablemente, ¿no es cierto?, de la casta, como diría Milei. Ahora estamos muy lejos de lo que fue Argentina. Muy lejos, por eso que los temas de seguridad son más importantes y digamos que el imaginario de Nayib Bukele es un imaginario que la gente valora más, que sin duda que el imaginario de un Javier Milei. Y cuando tú miras distintas encuestas, nosotros hicimos una hace un tiempo y preguntas qué presidente te gustaría o qué estilo de presidente latinoamericano te gustaría que gobernara Chile, aparece Bukele con un 80%, algo bastante inesperado, o sea, absolutamente inesperado hace no muchos años. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que Evelyn Matei se sostiene hoy día porque está en el territorio de lo que la gente está buscando, aun cuando no es la más fiel representante del territorio esperado. Pero ella se sostiene porque tiene una conexión con el pasado, tiene experiencia, tiene equipos, que son cosas que la gente valora de alguna manera porque apuesta a una lógica de gobernabilidad, de hacer bien las cosas, de prudencia, si tú quieres. Entonces, todo aquello que empieza a atentar con ese imaginario de prudencia, de mesura, de gobernabilidad, de estabilidad, como de capacidad de hacer las cosas seriamente, pueden afectarla, exactamente, pueden afectarla. Ya, y hay un punto, no quiero rebobinar, pero fue la propia Evelyn Matei que plantea el tema de que era inevitable el golpe de Estado. Yo me preguntaba varias cosas. Uno, ¿cuánto pesa ese tema cuando se revive en el inconsciente o en la sociedad chilena? ¿Sigue siendo un factor? Me pregunto. Y segundo, si ella en algún minuto, y creo que lo hemos hablado, aquí llegara a suceder que pasen dos personas de derecha a la elección, ella tendría que anclarse en el centro, incluso en sectores de la centroizquierda que preferirían votar por ella, digo, a la francesa. Eso podría afectar. Esa frase podría afectar la posibilidad de que alguien de la centroizquierda quiera cruzar el río. Claro, lo que pasa es que si ese escenario se da, te van a cruzar con esa frase versus las frases que han emitido los otros. Entonces, entre frase y frase, probablemente en el suma y resta de Evelyn Matei es alguien que está más cerca del centro que de la derecha. Ahí, bueno, pero el punto, creo yo, no es que ella pueda pasar segunda vuelta o no. Yo creo que hoy día no está en duda que pueda pasar a segunda vuelta. El punto es si pasa primera o pasa segunda en un escenario de derecha. Y si pasa segunda, su posición incluso se puede ver debilitada más allá de por sus frases, porque quien salga en primer lugar, que es una posición muy sólida desde el punto de vista sobre todo de los votantes obligados, los votantes voluntarios que hoy día son obligados a votar, que no tienen tanto este clivaje que planteas tú. Yo creo que el tema del planteamiento sobre o el revival del golpe, creo que tiene un problema de dos tipos. Uno puede mirarlo desde
desde la lógica o de una óptica más, no sé, ética o moral, si tú quieres, y yo ahí tengo un punto de vista. Desde mi punto de vista, los golpes nunca se justifican a presidentes elegidos democráticamente, pero eso es una opinión mía. Y segundo, además creo que toda acción humana siempre es evitable, siempre es evitable, y la capacidad de los seres humanos de tener agencia y protagonismo en nuestras conductas es algo que nos distingue respecto a los seres humanos, y por eso aprendemos. Independientemente de eso, también uno lo puede analizar desde el punto de vista electoral. Y electoralmente, claro, uno puede plantearse, bueno, a la gente derecha siempre ha considerado que el golpe fue necesario y por lo tanto le está hablando a un cierto público objetivo. Pero el problema, desde mi punto de vista, no tiene que ver con eso. Hizo distinto. Es que yo creo que el problema tiene que ver con lo que tú planteabas. Es decir, tú estás reforzando un cierto público al cual no le vas a mover la aguja con frases más, frases menos necesariamente, sino que con aparecer capacitada para hacerte cargo de los temas que son más relevantes para ese público: seguridad, migración, etcétera, por una parte. Y por otra, la señal que le das a la gran mayoría de la población que no se acuerda del golpe, que no vivió el golpe, que no está metido en este rollo y que quiere mirar al presente y sobre todo al futuro y no anclarse en el pasado, le das una señal de desgobierno, de alguna manera, de tensión, de politización, de conflictividad, y eso no es lo que la gente está buscando. Y por eso que de alguna manera José Antonio Kast y Johannes Kaiser salen jugando frente a esa situación, porque más bien se anclan en: estamos preocupados del presente y del futuro. Uh-huh. Y después de pasar, digamos, para cruzar la vereda y hacer como el mapeo entero, la figura de José Antonio Kast hasta hace muy poco tiempo, yo diría hasta hace un mes y medio, muchos decían se congeló. La figura, digamos, que brilla se llama Johannes Kaiser, pero da la sensación de que Kast va tomando bríos y que Johannes Kaiser pues va quedando atrás. En las últimas encuestas queda en tercer lugar. ¿Hay algún fenómeno asociado a la figura de José Antonio Kast que empieza a explicar este cambio en las encuestas? Es chiquitito, de todos modos. No, sí, pero efectivamente, yo mismo hace ya casi un año escribí una columna donde hablaba de alguna manera del debilitamiento de la figura de José Antonio Kast, porque dejó de representar la novedad, que en algún minuto él representaba, dejó de ser atractivo, de ser novedoso, de ser la figura interesante, disruptiva, si tú quieres, por derecha. Pero pasa un fenómeno interesante, que al final del día, como todo en la vida, los posicionamientos de la gente, es decir, la posición que ubican respecto de cómo la gente los imagina, en qué territorios, en qué temas, varía en función de cuántos actores hay en la cancha. Es como jugar un partido de fútbol. Si hay 10, tú estás en una cierta posición; si hay 9, probablemente tu posición va a moverse en función de eso. Y ha pasado que, de alguna manera, la irrupción de Johannes Kaiser, como la figura novedosa, pero al mismo tiempo disruptiva, también ha resignificado la figura de José Antonio Kast en alguna manera, y eso creo yo que lo ha puesto en una mejor posición. ¿Por qué lo resignifica? Porque de alguna manera Kaiser dice lo que la gente quiere escuchar en algunos ámbitos, ¿verdad? Es disruptivo, es confrontacional, es muy crítico con el gobierno, es novedoso, dice, pero de alguna manera eso que dice también representa lo que mucho tiempo dijo José Antonio Kast. Y por otro lado tiene por la experiencia. Tiene por la derecha, por el centro, si tú quieres, o por la izquierda, tiene a Belín Matei. Y él queda como una suerte de figura intermedia, que tiene lo novedoso, lo disruptivo, los temas que de alguna manera toca Johannes Kaiser, pero se queda con algo de experiencia. Entonces se ha centrado, entre comillas, dentro de estas posibilidades. No es ni tan disruptivo, ni tan difícil de predecir como puede ser Johannes Kaiser, pero tampoco es tan, no sé, tradicional, histórico y miembro de una cierta casta o historia política muy conocida, como puede ser Belín Matei. Quizá hoy día es claro que los ejes de la próxima elección presidencial se van a jugar entre economía y seguridad, digo, porque son los temas que marcan la angustia ciudadana. Pero es claro qué es lo que la ciudadanía está queriendo. Digo, porque escuchaba, ¿no es cierto?, a la propia Belín Matei quiere explicar que ella es mucho más moderada y puede dar gobernabilidad. Escuchaba a Lagos Weber el otro día señalando que el socialismo democrático siempre fue muy moderado. La palabra moderación, digamos, como foco o estrategia, ¿hará algún sentido en la ciudadanía? Yo creo que no es la palabra moderación lo que hace sentido, más bien es la palabra capacidad de hacer que las cosas pasen, la capacidad de gestión, de hacer las cosas bien, de producir buenos gobiernos, de
digamos, de utilizar los datos, utilizar la ciencia, utilizar la capacidad y el conocimiento para generar políticas públicas, para generar acuerdos, para generar propuestas, para de alguna manera gobernar en función de datos, de información y no de intuición, y no de guata. Eso yo creo que es el tema. La idea de la moderación no es algo que ande dando vueltas. Que gobernabilidad, orden, hacer que las cosas pasen, poner los focos donde tienen que ser puestos, no es lo mismo que moderación. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que se está buscando y que de alguna manera representa, ¿verdad?, un escenario como que está en las antípodas de lo que fue la disrupción completa, ¿ya? La disrupción completa que vivimos en algún minuto, donde que se vayan todos, que entre lo nuevo, que el aire podrido, ¿verdad?, o el aire... Como todo inflamado. Claro, el aire con combustionado se vaya y que entre aire nuevo. Eso de alguna manera se ha moderado por esto que estamos viendo. Ahora, se mezclan ambas cosas y eso es lo que hace que los escenarios sean todavía líquidos o gaseosos. A propósito, se mezcla las ganas de lo nuevo, la impugnación con la casta, se mezcla con la capacidad de hacer que las cosas efectivamente pasan, se mezcla las ganas de que haya una fuerte disrupción, pero también con las ganas de tener un gobierno relativamente predecible, se mezcla las ganas de mandar toda la cresta, pero con una necesidad de certidumbre. ¿Te fijas? Entonces, sí, todo eso hace que sea, es lo que se nota, de alguna manera medio complejo. Ahora, todo, y volvamos al escenario del posicionamiento, todo se redefine en función de cómo se van moviendo los actores. Que no hay una primaria en Chile Vamos, obviamente que va a redefinir toda la situación dentro del mundo de la centroizquierda también, pues. La pregunta es, ¿quiénes se favorecen ante la falta de primaria de Chile Vamos? Y ahí uno dice, bueno, los que menos se favorecen son los de Chile Vamos. La semana anterior y las anteriores hemos dicho, Chile Vamos se metió en una camisa de 11 varas, donde su salida solo es ¿qué es lo menos malo? ¿Hacer una mala primaria o no hacer primaria? Y optaron por lo menos malo, que es no hacer primaria. Pero es un buen escenario para la izquierda, que hoy día tiene todo el espacio para tomárselo. Salvo que la izquierda se empieza a sacar los ojos. Pero es un problema de ellos, un problema interno de la izquierda. Ya no tienes una amenaza externa. Ellos pueden copar la agenda. Y también para la derecha, la nueva derecha de Kaiser y Kast, que ellos tienen hoy día el sartén por el mango y tienen la amenaza latente, ¿verdad? La espada ahí de Damocles sobre Chile Vamos a decir, bueno, y si me inscribo al final de este mes, sí. Y si me bajo después en algún determinado momento, y si apoyo a otro... O sea, el control hoy día en la derecha lo tiene Kast y Kaiser. Exactamente, lo tienen ellos, y vamos a ver cómo juegan esa carta. Y dentro del oficialismo, perdón, la pregunta es ¿quién se favorece con todo esto? Porque ¿quién se favorece con todo esto? Yo tiendo a pensar de que hay una masa de votantes que hoy día no tienen por qué ir a votar, porque no van a ver primaria en la derecha, y que les gusta votar, o que se han habituado a votar con voto obligatorio, y que van a llegar a la urna, les van a pasar una papeleta, y ellos iban en busca de alguien más bien de derecha, y van a encontrarse con pura gente del oficialismo. Entonces la pregunta es, si esa gente que no tiene primaria hoy día, no tiene candidato, igual va a votar porque le gusta el acto cívico, porque le gusta levantarse a las urnas, que van a ser pocos, pero van a ser, ¿a quién le va a dar el voto? Yo tengo la impresión de que aquí los más favorecidos son o Carola Toá o Janet Jara. Carolina Toá principalmente porque ella representa la mayor cercanía con el mundo del centro, la verdad, de gente que es de derecha, y Janet Jara porque representa el mayor de los males para la derecha, y podría mucha gente salir a votar por ella para que sea una candidata, comillas, fácil de derrotar por la derecha. Yo creo que es un escenario complejo, y también te lleva a pensar que hoy día las primarias, yo creo que hay que repensarlas porque terminan siendo una jugada muy propia de los partidos políticos, pero que involucran a la ciudadanía y que también pueden envolver una suerte de trampa para, claro, para ciertos conglomerados que se exponen a las primarias, ¿verdad? Y después son, de alguna manera, enfrentados o confrontados por votación de gente que no necesariamente se identifica por ese sector. El tiempo voló, pero ya, tú hiciste el ancla, ¿no es cierto?, en dos figuras, que es Toá, Jara. Consulta, a una semana de que Paulina Bodanovich ya es declarada candidata presidencial del Partido Socialista, se movió un poquitito porque algunas encuestas la pusieron con un 1%. ¿Cómo ves tú esa performance? No, yo he visto que no se ha movido mucho, no ha salido del 1%, hay que ver qué pasa la próxima semana, pero tengo la sensación de que entre ella y Toá no
no logra establecerse una clara diferenciación que ofrece una, que ofrece la otra. Entonces, si se sale un poquitito de los márgenes de la militancia dura, creo que la gente va a terminar optando más bien por Carolina Toá. Ahora, si nos quedamos en la militancia pura y dura, bueno, el PS tiene más militantes que el partido que el PP, que el Partido por la Democracia. Pero la primaria entonces, no se va a juntar, no se va a jugar en la militancia dura. La primaria no debiera jugarse solo en la militancia dura, porque si se juega solo en la militancia dura va a ser una primaria demasiado pobre y va a ser efectivamente poco competitiva. Ahora, Pablo Madones se le va a hacer difícil porque tú pones finalmente el ancla en dos figuras como Toá, que es como la experiencia, lo pragmático, y una figura como Janet Jara que tiene como los atributos de una cierta empatía, también una mujer militante, una mujer de izquierda, pero como que genera otro tipo de energía. Sí. Entonces no sé mucho dónde se mueve ahí. Sí, hay razón y corazón. Claro. Y por otro lado está Gonzalo Winter, que es una mezcla de ambas cosas y el representante más fiel de lo que es el gobierno y eventualmente de ese 30%. O sea, le queda poco espacio, una figura como... Yo creo que le queda poco espacio y al mismo tiempo la definición final es más bien de ir con dos candidaturas tiene más que ver con qué va a pasar con el socialismo democrático en adelante. Si hay ánimos de mantener una cierta relación social o política o hay ánimo más bien de confrontarse y creo que finalmente de pulverizarse. Este es el mejor negocio en términos políticos para el Frente Amplio, es decir, la pulverización completa de lo que es el socialismo democrático. Bueno, la entrevista de Camilo Escalona el sábado o el domingo en el Mercurio, Cuerpo C, creo que el domingo, no era muy promisoria respecto de la unidad del socialismo democrático, más bien era durísimo y dejaba como abierta la pregunta. Sí. Ahora, independientemente de eso, y esto cortito, uno puede decir que las primarias convocan poco, que la gente no le gusta votar, que muchas que son voluntarias, lo que quieras. Pero hoy día la primaria del oficialismo es una primaria que perfectamente puede ser condicionada completamente por votantes que hoy día tienen su foco puesto en el mundo de la derecha. Y eso hace que las primarias, por lo menos haya que repensarlas en algún momento. Porque lo que te estoy describiendo, la primaria del oficialismo puede terminar siendo ganada por alguien que sea funcional a la derecha. Funcional a la derecha y ganada por alguien que los votantes de derecha o de centro derecha definan que prefieren como candidato en esa primaria. Y eso es un tema complejo. Muy complejo. Muy complejo porque te condiciona la democracia al final del día. Exactamente. Y te condiciona la democracia y te condiciona también el valor de las primarias, que es resolver temas dentro de los propios grupos más o menos cercanos en términos políticos e ideológicos. Por eso que en Argentina, después al final del día, las primarias son obligatorias. Y son las PASO, y tienen que ir todos a través de ellas, porque las primarias están hechas para resolver el problema de los partidos políticos en alguna medida, para ir sacando candidatos que cuando tú tienes muchos que quieres que lleguen. Exacto, para filtrar, porque si no te pueden llegar 3 y fragmentarte demasiado en una primera vuelta y darle paso a uno que va concentrado, a una candidatura que va concentrada. Pero si eso termina siendo pernicioso, bueno, hay que repensar el mecanismo. Cristian Valdivieso, director de Criteria, nuestro panelista de día martes. Muchas gracias por estar aquí como cada semana. Gracias a ti por la conversación. Y además por alumbrar ahí, porque tenías razón, el tema de las primarias hay que poner ese foco que tú dices, ese cuestionamiento respecto de cuán puras son firmemente las... Pienso en la primaria que no va a ser tan masiva, que vayan, 200.000 militantes con adhesión o que hubieran querido votar en la derecha, en una primaria derecha. ¿Qué pasaría?